querido darle las gracias a ustedes, pero nunca he tenido ocasión desde la pantalla grande. Pero ahora que me encuentro ante ustedes, dentro de sus hogares, desde esta pantalla chiquita, sí le doy las gracias de todo corazón por el cariño y el respeto que han tenido ustedes siempre hacia mí y hacia mis películas. Buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas que le debía un homenaje a Carmen Sevilla, que falleció hace un par de semanas a los 92 años y que era la Carmen de España, era una de las actrices más queridas, una de los personajes culturales más admirados de España y sobre todo popular. Y en esta casa, en Televisión Española, fue un auténtico icono que todo el mundo que trabajó con ella dice que guardan un gratísimo recuerdo. Así que Secuencias en 24 le debía un homenaje y lo vamos a hacer ahora con mis dos compañeros, con David Felipe Arranz. Muy buenas noches. Merecido homenaje a Carmen Sevilla, ¿verdad? Bueno, es que yo creo que ella es una de las pocas ya representantes de aquel Star System que tanto nos gusta, junto a Lola Flores, por ejemplo, o a Sara Montiel, que también hemos hablado de ella, y ella está a esa altura, ¿no? en ese Olimpo de nuestras diosas del cine, y la verdad es que lo que hizo fue mucho, y en muchos casos bastante bueno y universal también. Guillermo Balmori, vamos a centrarlo en la figura cinematográfica, porque solamente en la televisiva, y en esta casa tiene mucho, pero en cine fue una de las, no solamente más bellas, sino también más admiradas fuera de España. Bueno, dicen que es la mujer más guapa de España, se llegó a calificar así, y yo creo que no es tampoco una exageración, todo depende en gustos, ¿no? Pero realmente creo que fue una mujer bellísima, una mujer con muchísimo encanto, muchísima dulzura, que, como ella decía, sabía combinar esa especie de recato que tenía con una picardía también a la vez, que eso lo hacía irresistible, ¿no? Es decir, esa combinación que es muy difícil, era muy recatada, pero también era pícara, y además que pasó por muchas etapas, pasó por la etapa de juventud de recato y acabó en el destape, quiero decir que contra todo pronóstico y causando una expectación. Se habla de lo de Marisol en Interview, ¿no? Yo creo que esto debió ser algo parecido. Sea como fuere, siempre se reinventó, fue siempre número uno en todo lo que hizo, ¿eh? Desde que empezó hasta el final, y muy querida, queridísima. Y sobre todo también influye el que llevaba más de una década con el Alzheimer, apartada yo creo que apartada de la sociedad, incluso. Yo creo que mucha gente pensaba que ya había fallecido hace tiempo. Yo creo que es una enfermedad que, como toca a casi todo el mundo, es decir, se decía que era la abuela de España, fue la Carmen de España, siempre fue la novia de España, y yo creo que, en cierto modo, ha sido la abuela de España, porque ¿quién no ha tenido, por desgracia, o tiene a alguien con Alzheimer, más o menos? Y eso, que ella lo tuviese, siempre toca mucho, ¿no? El hecho de se piensa en ella de esa manera entrañable. Pues vamos a hacer con Guillermo, con David, con todos ustedes, un repaso a la carrera cinematográfica, y hay que empezar por el origen. Esto que van a ver es el debut cinematográfico de ella. Es en la película Serenata Española, una película de Juan de Orduña. Aquí la estamos viendo. No cambió mucho su fisonomía, ¿eh? En esta película, al lado de Juanita Reina, Marucci Fresno, Carlos Larrañaga, Manuel Luna. En fin, un reparto espectacular en la primera intervención suya. Y ahí llamaba la atención, ya tenía luz, ¿verdad? Tenía ese pequeño algo extra, ¿no? Que siempre digo yo que tenía. Fíjate, el padre de ella componía canciones para Estelita Castro, para Juanita Reina, y ese es lo que hace que ella se introduzca en el mundo del cine, en el mundo del arte, ¿no? No solamente en el cine, sino en el espectáculo. Y como digo, por ejemplo, Juanita Reina, que es la protagonista de esta película, el padre componía para ella, y es la manera en la que ella entra en el cine, concretamente en esta película, que aunque no es la estrella, es como nadie puede mirarte si estás en pantalla, como le decían a Lana Turner en Cautivos del Mar. A su padre no le hacía ninguna gracia que su hija, aunque es verdad que es de familia de artistas, pero tiene alguna frase bastante rotunda hacia su hija, Antonio García Padilla, pero es verdad que, como era de familia de periodistas, el abuelo había sido además un periodista satírico, José García Rubio, que era corresponsal del ABC, y ella es autodidacta, porque a los 13 años se va del cole y se dedica, bueno, pues a leer y a instruirse por sí misma, que es una constante, además, que lo hemos hablado en este programa, de muchas actrices de la época, el autodidactismo, y eso me parece muy entrañable y muy significativo. Falsificando incluso los papeles, en el caso de ella, en el caso de Lola Flores, o sea, para poder actuar, por edad no les correspondía, Le añadían falsificaban, años. Se añadían años que además luego los añadían primero y luego se los quitaban, que había ese juego. Bueno, eso daba juego a la prensa del corazón, ¿eh? Eso daba mucho juego. Jalisco canta en Sevilla es
viene un Jorge Negrete, que ya era una auténtica estrella, el mexicano, y una Carmen Sevilla que estamos viendo aquí, muy jovencita, al lado de él. Pues fíjate, ella dijo, yo pensaba que era la primera película debut por La Puerta Grande, la primera era la otra como secundaria, vamos a decir, la segunda ya es esta, y ella decía, bueno, yo venía Jorge Negrete y yo pensé que me iban a dar un papel de secundaria. Cuando le dicen que es la protagonista, se queda sorprendidísima, ¿no? Fíjate, además sería debutar con Jorge Negrete, luego veremos todos los grandes actores que han trabajado con ella, internacionales, y Jorge Negrete, como tú dices, en aquella época era una leyenda ya lo era, no era un actor, era trabajar con una leyenda. Me imagino que eso de que le dieran el papel, no secundario, sino principal, es por lo que estamos viendo, por esa belleza arrebatadora, ¿no? Que la vieron y dijeron, esta tiene que ser la protagonista. Se quedó alucinada porque le pagaron, cuenta de sus memorias ella, 17.000 pesetas de la época, que se quedó knockout y le pegó un muerdo en la lengua a Jorge Negrete porque andaba muy suelto y le tuvo que cortar. A quien no tuvo que cortar seguramente fue a su partener en la siguiente película, La Revoltosa, la obra maestra, una de las obras maestras de la zarzuela española. Y aquí estamos viendo a un jovencísimo Tony Leblanc, al lado de también Antonio Riquelme, Raúl Cancio, Manuel de Juan, Tomás Blanco. Ahí estamos viendo. Fíjate, yo creo que en esta película además está doblada, porque claro, no podía ser La Revoltosa con un acento andaluz, que es el que ya tenía, entonces la tienen que doblar. Y le decía a David antes que es verdad que tiene mucha conexión todas estas folclóricas, porque sí que es verdad que pensamos en la folclórica como en la cosa andaluza, pero Lola Flores, Paquita Rico, ella, todas hicieron de madrileñas en un montón de películas. Es decir, que ese folclore era tanto andaluz como madrileño en aquella época. Aquí la estamos viendo, fíjate, qué jovencita. Bueno, es que además le queda fenomenal. Todo le queda fenomenal. Que iba tapada, todo le quedaba bien a Carmen Sevilla. Una Carmen Sevilla que hablábamos de parejas que ha tenido, y es que hubo uno muy concretamente que cuando falleció Luis Mariano, ella fue una de las mujeres que más sintió la pérdida de Luis Mariano, porque Violetas Imperiales es una de las películas que gana con una música excelente, pero sobre todo con este tándem, ¿verdad, Guillermo? Fíjate qué bellísima. Sí, es una pareja de éxito de estas parejas, digamos, emblemáticas del cine español. En las primeras posiciones estarían Carmen Sevilla y Luis Mariano, que le pidió casarse con él. Es decir, que ella además decía que no le gustaba, luego lo disfrazaba porque le decía que era muy gesticulante, decía ella, queriendo ver que era un poco amanerado, según luego confesaría en algunas memorias, pero hicieron una pareja. Ella siempre dijo que era una persona excelente, que era uno de los mejores hombres que había conocido, y fíjate lo que era Luis Mariano en Francia, porque aquí era famoso, pero en Francia era la opereta, el dios de la opereta en Francia. Volvió con otra película posteriormente que la vamos a recordar, otro film con otra gran participación con Luis Mariano es La Bella de Cádiz. Todas estas películas rodadas en París, como decía Guillermo, la presencia de Luis Mariano es fundamental porque es él el que se gasta los cuartos. La pobre Carmen Sevilla decía que se compró su primer abrigo de visón, que lo llevaba hasta en verano, o sea, que no se lo quitaba. Para amortizarlo. Y hay que decir también que lo pasó un poco mal en estos rodajes. De hecho, un jefe de producción, como se quedaba en shock, la tuvo que dar un par de chuletas. Y ella, claro, era un momento muy difícil porque en un idioma extranjero, en un país, tenía que andar también pues, pendiente de todo lo que su querido Luis Mariano le decía. O sea que incluso, y esto es muy importante que lo cuenta en sus memorias, en París sufre un intento de violación por parte de uno de los directores, de John Barry, que la lleva a uno de las guardillas de París, a orillas del Sena. Ella pensaba que una velada romántica, y tuvo que salir corriendo, bajando, dice ella, las escaleras de 6 en 6. O sea, que eran tiempos muy duros para estas mujeres. Estamos hablando de los años 50, primeros años 50, ahí empezaba la carrera cinematográfica. La consagración llega con películas que están en el imaginario del cine español. La Hermana San Sulpicio, por ejemplo, una película que sigue siendo referencial en el cine de la época. Fíjate, está rodada en un proceso de color bicromático que se llamaba, no recuerdo, era un color español, además se dio todo bombo, el color español, fíjate, que llevaba en Hollywood hace un montón de tiempo ya el color, y aquí estamos hablando de los años 50 primeros, no recuerdo el nombre, cine no sé qué color, no recuerdo el nombre ahora, y esta película yo creo que sería emblemática para el resto de su carrera porque, insisto, lleva esa parte católica que ella tenía, ¿no? Siempre fue muy católica y tenía, incluso como monja también tiene esa picardía, en este caso con Jorge Mistral, y aquí empezaría a trabajar yo con los grandes galanes del cine, pero ojo, a veces decimos, mira con quién trabajó ella, pero es que ella era la importante, es decir, con quién habían trabajado ellos, que era Carmen Sevilla. Bueno, y está Julia Cabalba también, Antonio Zores, Manolo Gómez Burr, son grandes nombres que veríamos a lo largo de
de la historia del cine español. Ella incluso tiene buenos recuerdos hasta, ya lo iremos viendo, de los actores pues que bueno, se enamoraban de ella. Todos. Y entonces pues intentaban conquistarla dándole, como se dice comúnmente, la brasa, ¿no? Que ella soportaba muy estoicamente, y las memorias son muy divertidas en ese sentido. Aquí coincidió en La Pícara Molinera con Francisco Rabal, con Pepe Isbert, con Antonio Riquelme, que era otro de los habituales. Fijaos qué tipo de cine, ¿no? Sí, tú fíjate, el mismo uso del color, este ya no es bicolor cromático, es un color normal, no se utilizaba para todas las producciones, se utilizaba para las producciones de grandes estrellas, lo que ella era. Y estamos hablando de una Carmen Sevilla muy jovencita todavía. Ella dice que esta es su favorita, ¿eh? La que más le La gusta. Pícara Molinera, de sus favoritas, junto con Pan, Amor y Andalucía, que es Sí, como la un de ciclo Victoria Sica. muy castizo, ¿no? Sí. Muy de época. Es verdad. Y Sí, sin embargo, una de las más recordadas es La Fierecilla Domada. bueno, esta es la favorita de favoritas. Sí, ya, ahí la estamos viendo. Alberto Closas, Manuel Gómez Bur, de nuevo, Concha Velasco, que hace un papel... En su debut casi, con en eso de su las cosas, la debut. segunda de ella, creo. Era el debut de Concha Velasco, que luego se hicieron muy amigas, coincidieron en cine de barrio. Ella dice en las memorias, dice, la verdad que era, dice, bueno, yo siempre he superado a Liz Taylor, porque en La Fierecilla Domada lo hice mejor que ella, y en Marco Antonio y Cleopatra lo hice mejor que Liz Taylor, ¿no? Y está bromeando porque, claro, ella siempre aspiraba a esa proyección internacional. A las órdenes de Juan Antonio Bardem rodó con Raf Balón, uno de los grandes actores internacionales, también Jorge Mistral, José Prada, Manuel Alexandre ya, Fernando Rey, una película como La Venganza. La venganza que fue, dice, ella reconocía que era la mejor película, objetivamente igual lo sea, ¿no? Esto a lo mejor es discutible porque siempre se suele decir que las mejores son las dramáticas, no sé por qué, pero bueno. Es decir, era una película diferente a las que ella se había hecho, una película reivindicativa que tuvo problemas de censura, se cortó más de una hora de esta película, y Bardem cogió un enfado que se acuerda ella de los enfados tremendos que cogía Bardem con la censura por lo que le estaban quitando. Hablaba la película un poco del hermanamiento entre las dos Españas y demás, y ni siquiera eso gustó, ¿no? Es decir, que era una cosa incluso un poco pues, positiva, no negativa, pero no Es gustó. que fue un premiazo, ella lo recuerda con mucho cariño, premio de la crítica internacional, van a Cannes, se encuentra con Gina Lollobrigida, dice en las memorias, dice, de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando subía por el premio, me encontré con Gina y llevaba el mismo vestido que yo. Vaya choque de guapas, además. Dice, le eché la bronca a Pertegaz porque me dijo, ponte ese vestido. Eso le pasó a Gina Lollobrigida también con Liz Taylor. Con Liz Taylor, es que tú Pues imagínate. hay que saber qué vestido llevamos a una fiesta. Hablando de galanes que comentaba Guillermo Balmori, tuvo tres galanes importantes como parteners. Uno era Fernandel, que era una auténtica figura en Francia, uno de los cómicos más importantes que ha dado el cine galo, y en esta película el amor de Don Juan, el mito de Don Juan Tenorio a lo francés, ¿no? Por John Barry, de nuevo. Estábamos viendo antes la etapa española, por así decirlo, y en esa época era tan guapa, tan radiante, tan fresca, que la empiezan a reclamar muchísimos actores del extranjero. Fernandel en Francia, en Italia también hace. Es decir, con lo cual esto le permite tener unos parteners, la verdad es que muy internacionales. Había empezado con Jorge Negrete, que era mexicano, aquí está con Fernandel, y muchas otras películas que ahora veremos, con Ricardo Montalbán, con muchas estrellas, digamos, internacionales, la reclaman y, como decía David, rueda en otro idioma diferente. Por ejemplo, Vittorio De Sica, y aquí está también Fíjate que Vicente Parra. Vittorio De Sica sustituye a Gina Lollobrigida y después a Sofía Loren, Pan, Amor y Fantasía, Pan, Amor y Celos, y Pan, Amor y, entre puntos Y suspensivos. Andalucía. Y esta es Andalucía porque se vuelve loco por ella. Ella decía que era una locura lo que tenía con ella, lo que decía David, ¿verdad? De los que Bueno, se le enamoraban. está tirando los tejos durante todo el rodaje, que la pobre soporta estoicamente a Vittorio De Sica, que es que Vittorio se pensaba que era su personaje. ¿Sabes lo que te quiero decir? Carotenuto. Carotenuto. Y aquí estamos viendo a Ricardo Montalbán, Fíjate. otro de los grandes. Que había sido el galán de Esther Williams, que decir, era una estrella de Hollywood, una estrella, no una gran estrella, pero una estrella de Hollywood. Un actor además que yo creo que hay que reivindicar porque fue un actor siempre muy involucrado con lo que era la actuación, muchas películas se hicieron por él, y aquí está, fíjate, reparto internacional. Ya él era mayor, empezaba a estar ya en su época de decadencia, pero bueno, ella estaba en esa belleza absoluta, ¿no? Aquí dicen las memorias, dice Carmen Sevilla, que aquí lo pasan muy mal porque les pilla la guerra del canal de Suez. Y entonces están yendo corriendo de hotel en hotel, pero escuchando las bombas que caían, las metralletas, y tuvieron que salir de tapadillo en un avión de la Swissair porque el gobierno de Franco hizo así, dijo, bueno, el reparto, no queremos saber nada. Tuvieron que montar en la cabina gracias al embajador de Estados Unidos. O sea que lo que vemos ahora que está
florido y hermoso, los rodajes muchas veces eran muy complejos. Ella ha vivido muchos rodajes accidentados. Qué intensa ha sido Muy intensa. la vida cinematográfica de Y fíjate Carmen que Sevilla. internacional todo, ¿no? No era normal que una actriz española de esa época hablase de estos galanes y de estas películas internacionales, y ella era continuamente, quiero decir, no unas cuantas, era continuamente mezclaba España con Francia, con Italia. Por ejemplo, Estados Unidos, Muchachas de Bagdad, al lado de Paulette Goddard y Christopher Lee, que tiene un papel también en esta película. Esta es una cosa muy curiosa. Esta película se hicieron dos versiones, una de Jerónimo Miura, dirigida por Jerónimo Miura, otra con Edgar G. Ulmer. Edgar G. Ulmer, que es un director que no tuvo mucho prácticamente en Hollywood, pero es un director de culto, el autor de Satanás, de Boris Karloff y Bela Lugosi, el autor de Tour, esa gran obra del cine negro, había dirigido la versión inglesa de estas Muchachas en Bagdad, en la cual el reparto incluía, como dices tú, a Paulette Goddard, pero también a Gypsy Rose Lee, que era la reina del striptease americano, y a John Bowles, un galán de los años 30. En la versión americana se suponía que Carmen Sevilla no tenía que aparecer pero formaba parte del reparto de la versión española, pero Ulmer la ve tan bella que la quiere también incluir en la versión americana de la película. El problema con Paulette Goddard que tiene es que Paulette Goddard le da un ataque de celos. No me extraña. Y dice, pero esta chica tan guapa, ¿de dónde ha salido? Y habla con el director y dice, córtame diálogos. Y ella dice, jolines, para una vez que hago un estrenazo de Hollywood y mi querida Paulette Goddard, a la que yo quería, me corta el papel. O sea, para que veáis. Era una Paulette Goddard ya en decadencia, hay que decirlo. Sí, había dejado su etapa con Charles Aunque sigue estando muy guapa. Pero bueno, también. sigue estando muy guapa. Mira, Aventura para dos, una película con José Guardiola, con José Nieto, con Julio Peña, con Jesús Tordesillas. Y aquí llama la atención el director, es Don Siegel. Hombre, por favor. Es impresionante. Harry el sucio. Pero eso es una maravilla, es una road movie preciosa. Y aquí Es una ya- película western, Paramount, ¿no? ¿no? Una película Paramount. Es una película Paramount. Bueno, aquí es el momento, ¿verdad, Guillermo? Año 57, donde la Paramount le planta encima Sí, el contrato de los famoso 6 contrato. años. Y entonces ella, que es un gesto precioso, dice, no lo cogí porque sabía que mi madre se tenía que quedar conmigo en Los Ángeles y me daba tanta pena por ella y mis hermanos en España que rechazó pedazo de contrato de Hollywood. Era la época además de Sara Montiel. Yo Claro, creo que claro. Justo fue cuando Sara Montiel regresó a España, Eso cuando es. ella le ofrecen el ir para allá. Exacto. Era un poco la pereza idiomática hasta que decía López Vázquez, ¿no? Y tan Así que- importante era que la Paramount en la cocina y en los restaurantes tenían los retratos de Carmen Sevilla junto a William Hall, de Greta Garbo, para que veáis que era una Esta la estrella. recordáis, Ah, ¿no? bueno, De- esta es la más de- famosa, de claro, Nicolas Rey. María Magdalena. El Rey de Reyes. Esta es el papel más famoso de ella, de estas películas americanas. Está hecha por Samuel Bronston cuando vino a rodar aquí a España. Es la segunda que roda Samuel Bronston. La primera es El Capitán Jones, la segunda sería Rey de Reyes y es la primera epopeya, por así decirlo. Y ella, claro, yo creo que todo el que venía a rodar aquí a España siempre la buscaba a ella, porque era tan guapa. Era un imán, Sí, era sí. un imán. Y este yo creo que es el papel de todos los que hizo internacionales. No es un papel muy largo, es un papel corto en la película, pero es el más reconocido y el más valorado, probablemente. El director es Nicolas Ray, ni más ni menos. Bueno, aquí se enamora de ella Jesucristo. O sea, ¿qué más se puede decir, Carmen? Que estás en los cielos. Bueno, Marco Antonio y Cleopatra es la única película que rodó Charlton Heston. Y cómo no, contó con Carmen Sevilla en un papel muy recordado y sobre todo muy recordado por los dos que muchos años después coincidieron. Esto que estamos viendo, cuando los telespectadores vean la secuencia entera, ella comenta que no disimuló su reacción porque Charlton Heston estaba al ataque. Bueno, esto que explica David Felipe, lo vamos a ver explicado por ella misma, porque ella misma comentaba años después en televisión, ya cuando había pasado muchísimo tiempo, yo creo que incluso Charlton Heston ya había fallecido, el momento este que están viendo, qué apuro sufrió ahí, lo explica la propia Carmen Sevilla, mirad. Ya verás cómo todo va bien. El pecho. Qué toqueo. Buenas noches. A ver, sí, le da la buena noche, pero te ha Ay, tocado qué una teta. toqueteo. Pero Pero ¿cómo fue aquello? A Le ver, dijiste, oye, chico, no te pases. no, yo le digo, chiquillo, pero esto no está en el. Le digo, oiga usted. Le digo a un hombre, le digo, oiga usted, que esto no está en el guión. Charlton entonces aprovechó, ¿eh? Sí. Me dio unos masajitos. Me dio unos masajitos. ¡Qué elegante! Diciendo, me dio unos masajitos. Se pasó Pero dos tú puntos. fíjate que incluso dice, después de todo, dice,
Es que esto es curioso, y de hipócrita no soy, y Charlton Heston era un hombre maravilloso. Claro. O sea que, en fin. La Bueno, película no está rodada en Hollywood, está rodada aquí, que Sí, no es sí, que ella aquí, se fuera a aquí. Hollywood a rodarla, pero bueno, pasaba lo que habíamos dicho, que siempre que venía la reclamaban, y Charlton Heston, efectivamente, fíjate lo que era, ¿no? Era Qué bonito, una qué institución bonito, también qué bonito, con qué elegancia ella recordaba ese momento. Bueno, hay un momento de choque de divas cuando Paquita Rico, Carmen Sevilla y Concha Velasco coinciden. Concha Velasco no, perdón, y Lola Flores. y Lola Flores, perdón, coinciden en esta película como tres chulaponas en el balcón de la luna. Aquí también, aquí era mantener el nivel de artisteo y además, una película que además es una de las más reconocidas también del folclore Y de las español. Y que es muy realista porque son reconocidos por ella sus mejores amigas. Sí. Sus Eran mejores amigas, bueno, era más amiga quizá de Lola Flores todavía, de hecho, Sí. ella es madrina de Rosario, Carmen Sevilla es madrina de Rosario, y ellas se llevaban muy bien, pero aquí estaba, claro, una cosa era la amistad, otra cosa era el divismo. Para poner el reparto, ¿quién iba primera? En el cartel había un molinillo que ponía las cruzaba así. Yo estoy analizando, yo creo que si analizas bien el cartel, la peor parada siempre es Paquita Rico. De hecho, he visto incluso un cartel en el cual pone Carmen Sevilla en el balcón de la luna, solo ella. Hay un cartel que solo la nombra ella. Paquita Rico era la que peor queda parada y yo creo que las otras dos pues estaban, según cómo mires el cartel, podía ser la primera una o la segunda. Esta es El Camino del Rocío, una película que dirigió interpretó a las órdenes de Rafael Gil y tiene un componente pues como muy andaluz, muy español, y al lado de María Luisa Ponte, Julia Cava-Alba, estamos viendo ahí actores como Paco Raval, y en mayo de 2011 Televisión Española volvió a la Televisión Española para aparecer por última vez en el programa Cine de Barrio, donde ya Concha Velasco le dio paso a ella para presentar esta película. O sea, se vio la película con Concha Velasco y volvía después de muchísimos días, que estaba bellísima. Y es importante que tú señales esta película porque ella dice que termina su segundo ciclo de cine. Sí. Ese cine más... Ese nuevo cine que viene con Exacto. películas como Enseñar un sinvergüenza, ¿no? Efectivamente. Fijaos ya el cambio que hace también Ahí lo tienes. Carmen Sevilla. Esta ya no es La Pícara Ahí lo Molinera. Esto es otro tipo de cine y sobre todo con el chulo, el sinvergüenza de España, ¿no? Si ella era Carmen de España, el chulo de España era Pepe Rubio. Bueno, y además el cambio de ciclo de cine de Carmen Sevilla, fíjate, la razón psicológica que ella aduce, no me sentía lo suficientemente atractiva para Augusto Algueró, o sea, para su marido. Y entonces, hablando con su representante, con gente del cine, dice, pues voy a hacer películas eróticas. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? O sea, se sacude un poco el San Benito de esa Carmen de España y se transforma en una estrella del erotismo, del destape. Lo que como pasa es se que yo dice. creo que estas películas son previas un poco al destape. Sí. Quiero decir, yo creo que es un nuevo cine, ¿no? Es decir, Sí, todavía que no había explora llegado el destape. posibilidades, Estas películas, claro, estaba Franco vivo con ellas. Estamos hablando, por ejemplo, Enseñar un sinvergüenza, Sí. ¿cómo se llama? La Cera Virgen, La Cera que vamos Virgen. a ver todas ahora. estas películas todavía, es decir, no había llegado todavía el destape. Y, fíjate, a mí me choca viéndolas además. ¿Cómo se podía haber llegado a estrenar estas películas sin haber muerto Franco todavía? Y es verdad que había dobles versiones. Es decir, muchas de estas películas, La Cera Virgen, por ejemplo, lo tiene. Tiene versiones en las cuales se rodaba una versión para el extranjero, para distribuir al extranjero, con lo cual aquí, como no había llegado el destape todavía, se veían más o menos, aunque eran atrevidas, aún así seguían siendo atrevidas. Y otra versión, digamos, más descocada, se llevaba al extranjero y en España no se veía. Esta es una de las preferidas de Pedro Lea, que nos comentó cuando estuvo los 3 programas con nosotros, que le había encantado Guión de trabajar. Guión de Garci y que le había encantado trabajar con la gran Carmen Sevilla. La etapa del destape, ¿no? Fijaos, amigos espectadores, cómo ha ido evolucionando el papel cinematográfico de Carmen Sevilla. Y aquí ya estamos en pleno destape con un tipo de película donde estamos viéndola ahí que ya no había, aquí con José Sacristán, en Sex o no Sex. Ya los títulos lo decían mucho. Y la primera que vamos a destacar es Nosotros, los decentes. Una película de Mariano Zores que aquí estamos viendo, de nuevo con José Luis López Vázquez. Bueno, y sobre todo, importantísimo, ese lanzarse de Carmen Sevilla, pudorosa donde las haya, por despecho, hasta el punto de que hace unas fotos con la revista Triunfo en la playa, en una cama, bastante ligera de ropa, no desnuda del todo, Sí. y entonces le ponen un multazo a la revista
para que veamos un poco la época. Y luego las secuestran, ¿no? Las y fotos. luego, Sí. claro, hacen un secuestro de la edición. Y ese coincide con esa etapa emocional de ella. Fijaos la madurez que tiene ahí Carmen Y sigue siendo Sevilla. guapísima. A ver, yo creo que tenía que ser un shock por lo que decía yo al principio, como lo de Marisol. Es decir, eran como mitos, digamos, del franquismo y mitos incluso de la pureza o la castidad. Eran así. Tanto Marisol, que era la niña, como ella en mujer. Y al final acaban, por así decirlo, todas cayendo en esta moda del... No todas, pero por ejemplo, Sara Montiel no lo hizo. Y Pero ella fijaos sí. al lado de quién está, de un mito erótico como era Agatha Liz. En esos momentos Agatha Liz era la que llenaba las portadas eróticas del país. Vallisoletana de pro. ¿Cómo tira para Valladolid siempre que puede? Bueno, hay un número censurado que ha pasado a la historia y que recordaba muy bien Guillermo Balmori, que es este de la gata. Este número de la guerrillera de Villa le cantaba a su gato morrongo mientras el infeliz animal viajaba de frote en frote por la anatomía de la entonces, seguía siendo la novia de España. Esta fue censurada la película. Bueno, Hombre, yo creo que hoy sería censurada por utilizar un gato de esa manera. El gato encantado, ¿eh? Utilizar un gato para arriba, para abajo, un gato pequeño, además. Yo creo que soy los animalistas, y con razón, Y luego no permitirían utilizar un gato para esas cosas. La fidelidad, la lealtad, el aguante ante su marido, que era escándalo público día tras día. Sí. Y Carmen tuvo que soportar todo eso. Y lo catalizó a través del cine. Lo hizo muy bien. Sí. Es decir, Hay que decir que ese esa número liberación. del gato es una película mexicana. Está censurada aquí en España. En México sí se pudo ver, por eso lo hemos podido ver. Y luego el gato morongo, que salga, luego lo hizo en otra película, no recuerdo el nombre ahora, en algo de cabaretera, no recuerdo. una mujer de cabaret. Una mujer de cabaret haría el número al final. Ese número, tal y como, no hay más escena reproducido, lo llegaría a hacer después en una película española. Bueno, hemos hecho un repaso muy rápido de la figura de Carmen Sevilla. Tiene muchísimas más películas, pero se nos acaba el tiempo y hay que hacerle el homenaje que Televisión Española, pues también, como decía al principio, muchos profesionales de la casa tuvieron el honor de estar al lado de ella. Y aquí estamos viendo que en enero de 2004 comenzó a presentar Cine de Barrio, sustituyendo a José María Parada, y estuvo al frente del programa durante 6 años, de 2004 a 2010, y este que estaban viendo era el momento en el que Concha Velasco la invitó al programa para esa película del Rocío. En fin, que todo el mundo recuerda, ¿no?, también a Carmen Sevilla, Claro. presentando Cine de Barrio, Claro. con sus pequeños errores que eran parte de la idiosincrasia de ella también. Bueno, vamos mal de tiempo, como siempre, que queremos abarcar la figura de una gran actriz o personaje importante de la cultura, pero los libros que ha traído y que creo que se ha leído muy bien. Bueno, he traído 2 David libros Felipe. muy rápidamente. Carlos Herrera le hace esa gran entrevista a Carmen Sevilla y Belacqua lo ha publicado, unas memorias preciosas, y luego, para ver un poco ella hablando en primera persona, Mis secretillos, que fue un trabajo que le encargó Valerio Lázarov cuando empieza a trabajar en Telecinco, le dice: Carmen, haz una recopilación de tus mejores recuerdos. Y aquí es muy bonito porque se ríe de sí misma y estos errores que tú dices los incorpora como un anexo, sus meteduras de pata. Es una mujer maravillosa. Secretillos. Bueno, y habla de lo que nos gusta. Jules Briner, Frank Sinatra, Los cómo grandes. toreaba a los Cantinflas. grandes de la escena. Cantinflas. Nos trae, hablando de grandes del cine, una Cleopatra que es que cumpleaños, ¿no? Ahí no apareció Carmen Sevilla, No, aquí pero no podría apareció. haberlo hecho. Podría haberlo hecho. Cumple 60 años Cleopatra, la película, la versión de Elizabeth Taylor, dirigida por Joseph L. Mankiewicz, y Miguel Ángel Fidalgo lleva 3 años inmerso estudiando lo que fue el rodaje más caótico, diría yo, de la historia de Hollywood, el más caro. Fíjate que fue una película tan cara que no había espectadores en el mundo para poder amortizarla con una entrada. Es decir, no había gente en el mundo para poder amortizar esa película. Se rodó en Inglaterra, se rodó en Roma, se enamoraron Richard Barton y Liv Taylor pues todo eso y mucho más. La película que estuvo a punto de acabar con los estudios Fox, la Fox casi se hunde con esta película. Si no llega a haber estrenado Sonrisas y Lágrimas al año siguiente, no existiría la Fox. Pues todo eso lo cuenta Miguel Ángel Fidalgo, muy bien informado aquí, con fotos además de las escenas que no se publicaron y demás. En Cleopatra, el libro del 60 aniversario de Notorious Edition. Hubiera podido hacer una excelente película sobre eso. Sí. Bueno, pues Carmen Sevilla tuvo muchas amigas, por supuesto, y muchos amigos en el cine español. Uno de ellos era Conrado San Martín, uno de los grandes actores y galanes del cine español. Pues la viuda de Conrado San Martín, Olga Quiles, bajo el seudónimo de Muriel Berg, ha escrito un libro
en el que habla de, bueno, es una historia basada en experiencias reales, un libro ficticio de historias que es una auténtica bestseller en Amazon. Bueno, aquí también incluye un capítulo en el que habla de cómo un día que estaba con Carmen Sevilla y Franco Zeffirelli no quería saber nada y quería en cambio tener con Olga Quiles. Bueno, pues este libro que es maravilloso, que además está bellísima, Olga Quiles, a la que enviamos un fuerte beso porque es seguidora del programa y toda la familia de Conrado San Martín nos atendió. Tiene una historia preciosa de cómo conoció a su marido y cómo se llegó a casar. Parece una película, realmente. Sí, exactamente. Hay una historia película, de amor. Pero preciosa. La historia es preciosa. Novelado está en este maravilloso libro, la historia, el romance, pero sobre todo es un canto a la vida y una maravillosa historia de intriga, de amor, de celos, pero sobre todo de cariño de esta mujer, Muriel Berg, que no es ni más ni menos que Olga Quiles, con este Camoya Nui, relatos fascinantes. Nos vamos a ir con el recuerdo de merecido a Carmen Sevilla, esa figura emblemática que nos dejó, pero que sigue estando en la memoria de todos y que sin duda alguna necesitaba Secuencias en 24 hacerle un homenaje. Así que gracias, David Felipe Herrán, Guillermo Balmori. Espectadores, la semana que viene más, con un especial Indiana Jones, que tendremos aquí a Javier Sierra para hablarnos del mito del cine, uno de los grandes, Harrison Ford y todo lo que lo lleva. Pero antes nos vamos con la figura de una de las grandes que nos dejó y que seguimos teniendo en el corazón, Carmen Sevilla. Hasta la semana que viene. Os quiero. Gracias. Cuando de juerga buscando el orvío, vas con flamencos que saben de amor y algunos de ellos te cantan al oído. Sientes que a poco se va tu dolor. De mi guitarra en las cuerdas se está meciendo un querer y tus ojos y los míos se dicen no sé qué. Pepi, tengo miedo de enamorarme. Usted se enamora siempre. Copla, copla de mi España, nadie la supo copiar. Si las oigo en tierra extraña, ganas me dan de llorar. Copla, copla, ganas me dan de llorar.